La Amazonía peruana es hogar de muchos pueblos originarios, incluyendo a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, conocidos como Piasi. Pero este hogar ancestral está en peligro. Las amenazas crecen y la respuesta de los pueblos originarios es clara y unificada: la protección de los corredores territoriales. Para ellos, esta no es solo una propuesta legal, es una cuestión de supervivencia. Y la lucha tiene dos frentes. Por un lado están las actividades que invaden el territorio, como las actividades extractivas que aumentan el riesgo de encuentros violentos. En el territorio de los Piasi, que está el puente, incluso el año 2022, en el mes de agosto han habido encuentros donde han matado a un obrero de la maderería Canales. Entonces, por ese motivo, ahí le han encontrado a uno de los obreros, pues lo han matado, ¿no? Entonces, eso es la amenaza que nosotros tenemos y la preocupación que tenemos, porque en ese bosque donde está el puente, ellos caminan, ellos viven ahí. Por otro lado, la amenaza viene del propio Estado. Los líderes indígenas denuncian que las políticas públicas se crean sin su participación y no garantizan la protección necesaria. Lamentablemente, el Estado cada vez más arremete, con las políticas de garantía de protección de la vida de los hermanos Piasi. Entonces, el derecho a que los pueblos indígenas participen en la construcción de estas políticas públicas no está visible o es nula. Y por otro lado, las actividades ilegales cada vez más son fuertes. Nosotros sabemos que están cada vez más presentes en territorios indígenas, pero la expansión de estas actividades ilegales no tiene frontera. Y al no tener frontera, obviamente que van a pasar territorios indígenas, luego van a pasar a reservas indígenas, luego a áreas naturales protegidas. El Estado ha concesionado todo este espacio que ven libre, ¿no? Está lleno de concesiones, incluso hasta de comunidades que ya están tituladas antiguamente. La autoridad que tenemos en el momento brilla por su ausencia, porque ellos deberían de ver este caso, porque es una prioridad. Los hermanos Piasi no tienen quien les defienda, quien les cuide. La última comunidad, que es en Río Tahuamano, estamos nosotros defendiéndolos a ellos, cuidando de ellos. Frente a estas amenazas, la figura de los corredores territoriales surge como una estrategia clave y unificadora. La propuesta de los corredores territoriales es una alternativa: garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos que están dentro de eso. Los agentes de protección que están trabajando dentro de las reservas o en áreas naturales protegidas no es suficiente, porque a veces contratan 2 o 3 personal y a veces no son de la zona, son de otras regiones que no conocen la realidad. Lo que quiero decir es que al gobierno trabajemos para darle su propio territorio, que este corredor sea reconocido y más valorado por ellos mismos. Queremos herramientas, uno de ellos pues son que los puestos de control estén en un buen estado, que tengan logísticas que puedan ellos dar un reporte a tiempo real. Yo lo que les pediría a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que ellos, como autoridades, están obligados a ver la problemática y la convivencia que nosotros tenemos con los hermanos Piasi. Porque es una estrategia no solamente pensada en la protección de derechos de los pueblos indígenas en contacto inicial, sino también el corredor lo que hace es integra lo que nosotros decimos la participación colectiva, ¿no?, de nosotros los pueblos indígenas, quiere decir las comunidades que lo conforman, ¿no?, porque el corredor lo conformamos todos, ¿no? Entonces busca un poco este criterio de unificar. A pesar de los desafíos, la esperanza reside en la unidad y las nuevas generaciones. Y espero que el tiempo arregle las cosas y que estas nuevas autoridades que van a asumir tengan un poco más conciencia, tomen más conciencia y sientan de repente el dolor que hay en esas vidas que están en los hermanos que viven en el bosque. Que vean que de acá a un futuro el cambio climático va a ser mucho peor de lo que es ahora, y es por eso que nosotros luchamos por los hermanos, por nuestras propias comunidades, por nuestros propios territorios. Exigir a nuestras autoridades el reconocimiento de los corredores territoriales es proteger la vida, la cultura y el futuro de la Amazonía y sus pueblos originarios.